de valores, de la moral. And legacy has to do more with life, values, and the morale. Y el legado es algo que se transmite The legacy is something that is transmitted de persona a persona o de generación a generación. from person to person or generation to generation. Y quise traer el tema porque estuve platicando con el apóstol Ricardo y me decía que han estado tocando algunos asuntos acerca de las bendiciones generacionales. And I wanted to bring this topic because I've been speaking with Apostle Ricardo, and he's told me that in some situations you've been talking about the blessings from generation to generation. Entonces creo que va a ser un buen tiempo. Hoy voy a dar la primera parte, que es el legado, y el domingo vamos a hacer el cierre, donde viene también el peligro de perder el legado o la herencia espiritual. And I think it's a good time, today I'm going to give the first part of the legacy, and on Sunday, with the closing statement, the topic, I'm going to give another topic on Sunday. Y vamos a hablar acerca de Esaú y Jacob, We're going to speak about Esau and Jacob, la historia del que amó y quiso el legado con todo su corazón y la historia de quien menospreció el legado de Dios. the story of the one who loved the legacy and the other one who despised the legacy. Pero vamos a comenzar con la primera parte. Let's begin with the first part. Un legado es algo que se deja o transmite a otras personas. A legacy is something that is left or transmitted to other people. Viene del latín legatum, que en nuestro lenguaje se traduce como ideas, referencias o elementos para suceder a otra persona. It comes from the word legatum, where translated into ideas, things to transmit to other people. Como yo les decía, pues tiene que ver más con esa herencia de los valores, el legado espiritual, el legado de la moral, de la forma de ser de una familia. Like I said, it has to do more with those things, the morals, the values, and the values in a family. Ahora yo lo puedo entender un poco mejor por la manera en que hemos vivido a través de mis generaciones. Now I can understand that a little bit more in the way that we have lived in my generations. Mi bisabuelo se llamaba Anselmo Martínez. My great-grandpa was called Anselmo Martínez. Y el pueblo donde yo vivo, que bueno, ahora ya es una colonia, pero era un pueblito que se llama Santana, él recibió a los primeros misioneros presbiterianos que llegaron al pueblo. And in our town, it was a small town, we received the first Presbyterian Christians there. Y al recibirlos él, también empezó la visión de hacer el primer templo ahí en el pueblo. And by receiving them, also the vision came to do the first temple there. De hecho, solamente había 4 templos en toda la ciudad de Toluca. In fact, there was only 4 temples there, or churches right there in the city of Toluca. Había un templo metodista, uno bautista y 2 presbiterianos. There was a Methodist, a Baptist, and 2 Presbyterians. Y pues en todo esto, a mi abuelo le tocó entonces empezar la construcción del primer templo. In all of this, my grandpa had the task of starting the first temple. Así es que también le tocó el que los apedrearan, el que les quemaran el templo, el que los insultaran y la persecución. But he also received the stoning, the persecution, the burning down of the temple. Pero mi abuelo lo tomó tanto el Señor que para él pareciera un privilegio pasar todas esas cosas. But my grandpa took it as for him, all of that was a privilege to go through all of that.
Así es que empezó la primera generación a caminar con Dios. The first generation to walk with God. Luego vino a ser transmitida a mi abuelo y a sus hermanos de mi abuelo. Then it was transmitted to my grandpa and his brothers. Y a ellos les tocó lidiar con un poco de persecución, pero ya llevaban la visión de avanzar con el Evangelio. And they had a little bit of persecution, but they had the opportunity to advance the gospel. Después de la generación de mi abuelo, que sería la segunda, llegó la generación de mi mamá y sus hermanos. After the generation of my grandpa, after that it was a generation of my mother and her brothers. Y estamos hablando ya de 3 generaciones. We are speaking now of 3 generations. En esta generación yo pude ver como un pequeño bajón en la cuestión de compromiso de parte de mi familia. This next generation, I was able to see like a little dip in the commitment in my family. Y entonces seguíamos la generación de mis hermanos, mis primos, y donde yo ya entro en esta generación. We followed the generation of my brothers, my cousins, and then the generation that I entered. Y en esta generación, sí, de plano, el enemigo nos quería borrar, And in this generation, the enemy wanted to completely wipe us out. porque aún conociendo a Dios de niños, empezamos a ser indiferentes a las cosas de Dios. Because even though knowing God as children, we became indifferent to the things of God. Muchos de mis primos y mis hermanos, pues como dice en la Biblia, cada quien hacíamos lo que se nos daba la gana. Many of my brothers and cousins, like the Bible says, each one of us did whatever the heck we wanted. Pero yo me imagino al Señor acordándose de la promesa a mis bisabuelos de sus generaciones iban a ser bendición sobre esta tierra. But I remember the promise God making my great grandparents that the blessing that He was going to make over His generations. Y entonces, por lo menos del lado de mis hermanos, se levantó mi mamá como una guerrera de oración poderosa. At least on my brother's side, my mother rose up like a powerful prayer warrior. Desde luego estuvo orando por todos nosotros, pero especialmente por mí, porque yo sí estaba pues perdido totalmente. She was praying for all of us, but especially for me, because I was completely lost. Y oraba y oraba y oraba, más de 14 años orando por mí. She was praying and praying, more than 14 years praying for me. Y pues la imagen que tenemos de mi madre es una mujer de compromiso de oración. And the image that we have of my mother is that a woman of commitment to God. Una vez llegó uno de mis hijos por la madrugada a la casa y dice que oyó ruidos en su cuarto a las 4 de la mañana. On one occasion, one of my children came home and very late, like maybe midnight or 4 a.m., and he said that he heard noises in the kitchen. Y se asomó y era mi mamá que estaba de rodillas orando, pero no se podía levantar. My mother praying on her knees, but that she couldn't get up. Tenía 86 años mi mamá. Y estaban sus rodillas congeladas, pero su corazón lleno de fuego en la oración. She was with her knees frozen, but fire in her heart. Y entonces yo comprendí el poder de la oración para nuestra siguiente generación. I was able to understand the power of prayer for our next generation. Empezamos a servir a Dios, entregamos nuestra vida al Señor, retomamos el legado. We began to serve God. We had a commitment to God. We retook that legacy. Y entonces nos encontramos sirviendo, mis 3 hermanos y yo entramos al pastorado totalmente. We found ourselves serving. My 3 brothers and I, we went into the pastorship. Y ahí retomamos con pasión lo que estuvo a punto de desvanecerse y desaparecer. And there we took with passion what was about to
be lost and become vanished. Ahora nuestra obligación es transmitirlo a la siguiente generación. Now our obligation is to transmit that into the next generation. Y ahora pues nos ha tocado a nuestros hijos. Now it has gone to our children. Ah, ahora comprendo que no es tan fácil el delegar o el de pasar la estafeta a la siguiente generación. Es un compromiso, pero es una guerra espiritual también. Now I understand that it's not that easy. The delegation or passing that on to our next generation is a commitment. Pero finalmente vemos la fidelidad de Dios. Finally, we see the faithfulness of God. Sí, a mi madre, a mis abuelos, les costaron tiempos de oración, de rodillas. For my mom, my mother, and my grandparents, it cost them a lot of time on their knees. Ahora también nos toca orar por nuestras generaciones de la misma manera. Now it's up to us now to pray for our generations the same way. El legado lo conocemos como pasar la estafeta, ¿verdad? The legacy, it's like passing on the baton. Y aprendí algo acerca de pasar la estafeta. I learned something about passing on the baton. Los corredores empiezan a correr alrededor de la pista. The runners begin to run around on the track. Y vamos a hablar de 5 corredores. We're speaking about 5 runners. Entonces el primer corredor sale, da la vuelta, pero antes de que llegue ya está el otro corredor que viene corriendo para que lo alcance el otro corredor, y el pase de la estafeta es exactamente a la misma velocidad deben ir de los dos en la carrera. So when the runner starts, he goes running around the track, and before he gets there, the other runner takes off, and they both start running, and then when they pass the baton, it's when they're at the same velocity. Es tremendo eso, ¿no? O sea, para pasar mi estafeta tienes que correr a mi altura, So in order for me to pass on the baton, you have to be running a mi velocidad. at my speed. Porque si alguien está parado, yo le quiero dar la estafeta, lo único que va a hacer, le voy a dar un buen golpe y no la va a agarrar. Because if somebody's just standing there and I want to pass the baton, the only thing that's going to happen is I'm going to give them a big hit, and they're not O going si alguien me la quiere arrebatar, pues se le va a caer porque no va muy rápido. If somebody wants to take it from me, it's going to fall because they're just going fast. Tiene que empezar a correr para que en el momento adecuado pueda pasar con éxito la estafeta y él pueda seguir corriendo. They have to begin to run that at the correct moment. They're able to pass on that baton. Entonces esto me habla de el discipulado y el compromiso de entrenar a alguien That speaks to me about the discipleship and the commitment para que lo pueda hacer correctamente. so that they can do it correctly. Así es que estamos con mis hermanos y ahora ya estamos con los hijos. We are now with my brothers, and also now with our children. Ya mis hijos serían la quinta generación. My children now would be the 5th generation. ¿Verdad? Y también pues vemos esa presión y esa lucha espiritual para que ellos caminen en esta carrera de la fe. And we see that pressure, spiritual pressure, for them to also run that race of faith. Y cada generación lo debe de hacer mejor. Every generation has to do it better. ¿Están conmigo todavía aquí? Buenas noches. Are you with me still tonight? Así es que estamos corriendo y estamos ya empujando a que corran nuestros hijos. We are running, but we're also pushing our children to run as well. Pero también ya estamos preparando la generación de nuestros nietos. But we're also preparing the generation of our grandkids. Yo recuerdo que mi abuelo decía, vámonos al templo. I remember my grandpa would say, "Let's go to the temple." Y pues como todo niño, Every kid is just. y me acuerdo que mi abuelo me hizo flotar por más de 3 veces cuando yo era niño. Me agarraba de las orejas y a flotar. I remember my grandpa would make me float like 3 times as a kid.
he would grab me by the ears and I would y just me decía, nos vamos al templo. let's go to the temple. Ahora hay que negociar, convencerlos, prometerles, hacerles. Now we have to negotiate, convince them, bribe them. Y sabes, pues nos toca ahora con los nietos. Now we have to do it with the grandkids. El domingo la nieta del apóstol va a predicar por primera vez aquí. On Sunday, the granddaughter of the apostle is going to preach here on Sunday. Me dijo el apóstol, no, iba a poner en la de inglés, pero va a predicar mi nieta. Le dije, no, déjala. Los $1,000 que me ibas a dar de ofrenda, dáselos. The apostle told me I was going to put you to preach on English, but I put my granddaughter. Déjala, yo quiero oír el mensaje. I said, don't worry, the $1,000 you're going to give me as offering, you could give them to her. Amen. Pero hablando de mi nieta, que la mayor tiene ya 16 años. Speaking about my granddaughter, the oldest, she has 16 years already. Y mi esposa le dijo, te voy a invitar a predicar a la reunión de mujeres. And my wife said, I'm going to invite you to preach at the women's conference, or the women's gathering, Y la reunión que tiene los martes. meetings they have on Tuesday. Y ella se preparó como 2 meses. She prepared for about 2 months. Y me hablaba entre semana y me decía, oye abuelito, ¿qué te parece este texto bíblico? Say, hey, Gramps, what do you think Y about yo this le decía, verse? está muy bien, y cómo se va a llamar tu tema, y me platicaba y me hablaba 2 o 3 veces a la semana Good, and we would talk about the topic. She would call me like 2 or 3 times. para decirme cómo iba armando su bosquejo y que le diera consejos. Tell me how she was setting up her preaching and to give her advice. Hizo un gran bosquejo, She did a great research. pero el día que predicó no day that she tocó nada preached. del bosquejo y habló solamente lo que el Espíritu Santo le dio. The day that she spoke nothing about her notes or her topic, and she spoke what the Holy Spirit gave her. Y yo dije, vas bien, te pareces a mí. And I said, you're doing well. You look just like me. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? How many know about what A I'm veces speaking tú of? preparas algo, pero el Espíritu te guía. And you prepare something, but the Holy Spirit guides you. Y lo que ella predicó, pues, fue del Espíritu. What she preached about was about the Spirit. Y ya veo a mis nietos ahora metidos en la alabanza o queriendo tomar los primeros pasos en su vida cristiana. My grandkids, entering, the worship or taking their first steps Una in vez Christian life. llegaron mis 3 hijos, estaban pequeños todavía, y me dijeron, queremos hablar contigo muy seriamente. One time my 3 kids came up to me and they said, we want to speak to you very seriously. Sí, que aquí estoy a sus órdenes, ¿qué necesitan? Me dicen, pues queremos saber cómo nos vamos a repartir la herencia cuando no estamos diciendo que ya, pero cuando un día te vayas, And they said, we want to know how we're going to split the inheritance. We're not saying that you're going to leave anytime soon, but one day when you si hay, leave, hay 2 casas y están los taxis, teníamos 3 taxis en ese tiempo. there's 2 houses and we had 3 taxis during that time. Y les dije, les voy a responder, le digo, miren, de la cuestión del dinero y de las casas, no se preocupen, para que no se peleen todos, se le va a quedar a su madre, ya está ahí todo listo. I responded to them and I said, don't worry, concerning the money and the houses, it's going to go to your mother. El asunto es que no me están viniendo a decir a quién le herede el ministerio y las cárceles que visitamos. That bothered me. I said, you're not coming to question on who we're going to leave the ministry to, or the jails that we are ministering to. ¿Quién va a querer el tutelar para menores? ¿Quién va a querer la cárcel de Almoloya de Juárez? ¿Y quién va a querer la cárcel del Oro México? I want the prison in this place in Mexico and the prison in this other place. ¿Quién va a agarrar la iglesia o las iglesias que Dios nos ha permitido formar? Who's going to take over the church or the churches that God has permitted us to take to form?
Y los hice reflexionar un poco acerca de la importancia que es tomar también el legado de las cosas de Dios. Reflected on this, that the importance of taking over the legacy. ¿Quién le va a enseñar a nuestras generaciones? To teach our generations. Nosotros somos los responsables. We are the responsible ones. ¿Qué va a pasar con la generación? Realmente nos está tocando una generación difícil. In reality, we are taking on a difficult generation. Yo veo a los papás pues casi rogándoles y suplicándoles a los niños que puedan comprometerse con las cosas del Señor. Begging their children to commit to God. Pero no solo es la culpa de los niños, sino de todo lo que hay en los aires, en todas las cosas que están sucediendo en el mundo. Oh, but everything that's happening in the air, in the world, everything around them. Y tenemos que tener la sagacidad y la inteligencia y la sabiduría para poder transmitirles lo que ellos deben de continuar. We have to have the intelligence and the wisdom to be able to transmit to them to continue. En la Biblia el término legado generalmente se asocia con la herencia espiritual y los principios que Dios deja a su pueblo. In the Bible, the legacy is transmitted with the spiritual inheritance that is transmitted. No se refiere solo a bienes materiales, sino a un conjunto de bendiciones, enseñanzas y promesas. It's not just material things, but blessings, teachings. Pues Jacob, del que vamos a hablar el domingo, fue alguien quien amó el legado y la herencia espiritual. Jacob, the one we are going to speak about on Sunday, he loved the inheritance. Soñaba con la bendición. Dreamt about the blessing. Hasta luchó con un ángel por la bendición. For that blessing. El hermano quería lo material. Material stuff. Hasta un plato de frijoles, de lentejas. Even for a plate of lentil soup. Por la bendición. Él le interesaba la herencia del padre, la herencia física. Inheritance, it was he wanted the father's material blessing. El hijo pródigo se fue de casa y dice que pidió la herencia Prodigal son left home and asked for it. y se la gastó. Aunque tú te saques la lotería de Estados Unidos y tengas mucho dinero, sabes, esa no podrá ser la mejor herencia para tus hijos. Win the lottery of the United States and you have all this money, that's not the best legacy you can leave your children. Porque todo eso se acaba. All of that ends. Ustedes desde luego que oyeron hablar de Cantinflas, el artista, ¿verdad? Heard of the artist Cantinflas. Un hombre multimillonario. Y cuando él muere le deja su herencia a su hijo adoptivo. Adoptive son. Y todo lo que había hecho Mario Moreno empezó a decaer, empezó a menos. Whatever he began to do began to, go down a bit and fail a little bit. Y hace un par de años él muere de un infarto. Years ago, he passes away from a heart attack. Pero para esto su hijo, o sea, el nieto de Cantinflas, ahora yo lo digo esto porque está en las redes y es abierto y es de conocimiento general. Now the grandkid of Cantinflas, Pero I say this out loud, el nieto vive como un homeless en los parques de Ciudad de México. it lives like a homeless in the parks of Mexico. No le pueden dar el dinero porque las compañías dicen que no tiene la capacidad para recibir esa herencia. Capacity to receive that inheritance.
Y él anda hablando solo en las calles, anda haciendo cosas que no, sin entender que tiene una herencia. Talking in the streets and doing things in the streets without understanding that he has an inheritance. Seguramente que al final de esto los que van a disfrutar eso son las compañías que tienen los derechos de este artista. Certainly at the end, those who are going to enjoy are the ones that have the companies who have the rights to this artist. Así es que la herencia física es importante y es buena si quieres dejar algo a tus hijos. Now, the physical inheritance is good and it's important. Está bien, si puedes ayudarlos, pues está bien. It's good if you can help them. It's good. Pero nada va a ser mejor que el legado espiritual que tú les des. But nothing will be better than the Dáselo spiritual fuerte al legacy Señor. that you can give them. Give it to them louder. Come on. Porque la Biblia dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. The Bible says, I have not seen a righteous that is left alone, nor his seed begging for bread. Diga conmigo, mis generaciones Say with me, my generations no mendigarán pan. will not be begging for bread. Siempre habrá todo lo suficiente. There will always be enough. La pastora Lulú oró por mi esposa cuando estaba en el hospital en una ocasión cuando la operaron del cáncer. Pastor Lulu prayed for my wife in a situation when they operated her from cancer. Y en esa oración le estaba diciendo, Padre, acuérdate de tu sierva Patti y haz memoria de sus ofrendas. Make memory of Pastor Baki and her offerings. O sea que Dios se acuerda de eso también. Remembers those things as well. Dios ama al dador alegre. God loves the cheerful giver. Y mi madre nos contaba acerca de mi bisabuelo. Decía, era el abuelo de mi mamá, ¿verdad? Decía, mi abuelo, tu bisabuelo, cada año llegaba con carretas, con sus mulas, sus caballos, llenos de la cosecha de las mazorcas y de todos los frutos de su milpa, y las llevaba al templo. My mother would share stories of my great-grandpa, that he would come with his wheelbarrow with things from his town. Y eso fue una herencia para nosotros porque de verdad le doy gracias a Dios, nosotros no batallamos con el asunto de los diezmos y las ofrendas. Because we didn't have to struggle with that about the tithes and the offerings. Ya lo traigo en los genes, I have it in my genes. ya lo traigo en mis genes. Mi bisabuelo daba con alegría de corazón y nosotros damos con alegría de nuestro corazón. My great grandpa would give with the joy in his heart, and we give with the joy in our heart. Yo veo a mis nietos que les encanta correr a la canasta. Love to run. Claro towards que antes de basket. correr me dice mi nieto, el más chico, ¿me das dinero para echarle allá? Even though before they run, they come up to me, my grandkids, and he goes, "Can you give me money to give?" Pero se lo doy con mucho gusto porque cuando él le toque de sus negocios, él lo va a hacer con alegría de su corazón. But I do it with a lot of joy because when he has his businesses, he's going to be doing it with joy. Por eso es tan importante el legado, mis amados. That's why it's so important, the legacy. Por eso es tan importante lo que vas a transmitir. That's why it's important what you are going to transmit. Sabes que cuando tú llegas, ahorita oí acerca de las personas, de sus oraciones. And now I heard about the people here and their prayers. Y cuando llega alguien nuevo, decimos, oramos por la persona nueva, ¿verdad que sí decimos? When somebody new comes, we pray for the new person, right? Pero ahora yo estoy orando de diferente manera. Yo oro por la persona y por sus generaciones que van a ser bendecidas. No ganamos un alma, ganamos generaciones ahí But now my con la gente mentality que llegue. is different. Instead of praying for the new person, Si tú lo estás pray for them and entendiendo, their dale un families. aplauso al Señor fuerte. If you are understanding, give the Lord a loud clap offering. El hijo pródigo se fue y malgastó todo.
prodigal son left and spent it all. Se le acabó el dinero, The money went away. pero reaccionó, volvió en sí y dijo, ¿qué hago aquí? He returned in his mind and he said, what am I doing here? Si en la casa de mi padre hay abundancia de pan. In the house of my father, there's an abundance of bread. ¿Qué me encuentro haciendo a veces? What do I find myself doing? A veces pensaba que ni siquiera estaba yo en la voluntad de Dios. I would think that I wasn't even in the will of God. Y tenía que reaccionar y decir, tengo que estar en la casa de mi padre, porque ahí hay abundancia de bendiciones y de bienes. Y no por la cuestión de dinero, sino por la cuestión de todo lo que se da alrededor al vivir bajo la sombra del Omnipotente. The question of money, but being able to live under the shadow of the God Almighty. Cuando puedes ver a tus hijos y a los hijos de tus hijos crecer en la palabra. When you can see your children and the children of your children grow in the Word. Pero también cuando hay batallas en nuestros hijos y se quieren salir del redil. Also, when there's battles in the lives of our children and they want to go off track. Y yo he ido más de 10 veces a la presencia del Señor a decirle, Señor, no quiere entender. I've gone more than 10 times to the presence of the Lord and said, Lord, Pero he does not want to tú learn. eres un Dios generacional. You are a generational God. Y tú me dijiste, Reinaldo, tu casa y tú me servirán. You said, Yo Lord, y mi casa serviremos al Señor. you said, Reynaldo, you and your house will serve the Lord. Cuando yo entendí eso, dije, podrá andarse dando de topes, andará algunos rebeldes, querrán hacer lo que se les dé la gana, pero en la promesa de Dios dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Some of them can Más go off tarde o track. más temprano, pero la promesa se cumplirá, dáselo bien fuerte al Señor. One way or another, the promise will accomplish. Give the Lord a clap offering. En la casa de mi padre hay abundancia de bienes. In the house of my father, there's an abundance of bread. Ahí of está goods. todo. Everything is there. Esaú se quedó con lo material Esau stayed with the material. y Jacob se fue sin nada al desierto, Jacob went with nothing to the desert. pero se fue con la bendición de Dios. But he left with the blessing of God. Al final de la historia que vamos a ver el domingo, Jacob era riquísimo, At the end of the story, which we're going to see on 100 Sunday, veces Jacob más que su hermano, was rich 100 times more porque al than haber his brother. salido sin nada de su casa material, Because having left his house with nothing material, llevaba la bendición de Dios. he had the blessing of God. Cuando tú vas a estar seguro o segura de que las cosas van a ir bien cuando tus hijos tengan que irse, pero tú sabes que la bendición de Dios los acompañará donde quiera que vayan. You're gonna be Ese sure será tu éxito. when your kids have to go, but they go in the blessing of God, that'll be your success. Dentro de los legados bíblicos de las promesas de generación a generación, pues son las promesas de Dios. Beside the biblical legacies, they are the promises of God. Unos dicen que son más de 3,000 promesas, otros que son como 10,000, otros, no sé. Un texto bíblico puede ser un factor de promesas durante mucho tiempo. Tú lees hoy un texto bíblico y mañana lo vuelves a leer y te trae otra revelación. Some say they're about 3,000 verses or 5,000, but one scripture can have multiple ones because you can read it and the next day read it again and have a different Las promesas de Dios. promises of God. Génesis 17:7, Dios le dice a Abraham, Genesis 17:7, God tells Abraham, estableceré mi pacto entre tú y yo y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo. I will establish my covenant as an everlasting covenant between me and you and your descendants after you for the generations to come.
Diga conmigo, tengo un pacto con Dios Say with me, I have a covenant with God para mis for generaciones. my generations. No estoy preocupado por mis generaciones. Me ocupo cuando es necesario, I'm not worried pero about no my estoy generations. angustiado porque Él es fiel en sus pactos. I worry, but I know that Él God es is fiel. faithful in His pacts. Covenants. Él es fiel. He is faithful. Y yo voy a ver la bondad de Dios en esta I tierra. will see the goodness of God on this earth. Pero también nos dejó mandamientos como un legado But He also left us the commandments like a legacy para que vivamos bien. so that we can live well. Los mandamientos son para que vivamos bien. The commandments are so that we can live well. Deuteronomio 6:6 dice así: Deuteronomy 6:6 says like this. y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. These commandments that I give you today are to be in your hearts, and you shall repeat them or put them on your children. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en la casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. A ver si el 8 nos alcanza. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontal en tus ojos. Tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Y también dice que las pondrás en los postes, It also says that you will put them on the posts. los textos bíblicos en tu casa. Cuando te oyen orar, tus hijos están aprendiendo. Hear you pray, your children are learning. Cuando las repites, cuando vas en el camino, Eat them when you're on the road. cuando te acuestas y te oyen mencionarlas, When you lay down and they hear you mention them. cuando te levantas y lo primero que escuchan es tu oración. When you get up and the first thing they hear is your prayer. Perdón. Pero también es un legado de sabiduría y de fe. But it's also a legacy of wisdom and faith. Dice que el sabio aprenderá más I will say that the wise will learn more. y el sencillo aprenderá sabiduría. La fe, la vida de cristiana se vive por la fe, mis amados. Faith, the Christian life is lived by faith. Desde el primer día que eres cristiano hasta el día que te vas, The first day that you are a Christian till the day you leave. es por fe. Recibes al Señor Jesús y lo recibes por... You ¿Y receive está ahí o no está? You receive the Lord God by faith, and when you leave, Ahí está el Señor en tu corazón. the Lord is there in your heart. No eres lo que deberías de ser todavía, pero ya no eres lo que eras antes tampoco. You are not what you should be, but you're also not what you ¿Quién used to provocó esos cambios? be. Provoke those changes. El Dios Todopoderoso, God Almighty, que habita en nuestros who corazones. dwells in our hearts. Pero empieza la carrera de la fe, decía Pablo. Race of the faith, like La carrera de la fe. the race of the faith. Se corre con entusiasmo la carrera de la fe. Race with run with enthusiasm the race of faith. Y qué tremendo, ¿verdad? Hay gente que dice, ay, es que los cristianos son aburridos. Si supieras la adrenalina que he necesitado cuando me han correteado con las piedras. You would know the adrenaline that I had or needed when they would chase me with the rocks. Si supieras qué emocionante tener un arma de alto poder en la cabeza y que me iban a ejecutar en el río y les empecé a predicar la palabra. You would know the excitement of having a gun pointed at the back of my head and they're about to take my life. Te doy mi palabra delante de Dios que no fue nada aburrido, fue emocionante. I give you, I give you my word before God that it was nothing boring. It was amusing. No fue nada aburrido estar ahí
por 15 días, día y noche junto a mi esposa hasta ver la sanidad del Dios Todopoderoso. It was nothing boring being there next to my wife for 15 days until Un tumor de miracles. cáncer en el intestino y 21 ganglios en todo el epiplón. Ganglios, pequeños tumores, ¿no? Y ver cómo Dios obró sobrenaturalmente. To see how God works supernaturally. ¡Wow! Wow. La fe, Faith. la fe que mueve montañas, Faith that moves mountains. herencia de Dios. Inheritance of God. Porque Dios habla las cosas que no son God speaks of Como things si that are fuesen. not as if they were. y sus hijos hablan las cosas que no son Children como speak si fuesen. the things that are not Porque as if no they were. andamos por lo que vemos, We don't go by what we see, sino por lo que but creemos. by what we believe. Por fe yo puedo derribar al gigante que salga contra mí. By faith, I can take down the giant that comes against me. Por fe puedo cruzar el desierto y puede salir agua cristalina en cualquier momento. By faith, I can cross the desert and clear water can come at any time. Por fe puedo decirle al gran problema o la gran montaña, hazte a un lado. By faith, I can tell the great problem or the great mountain, move aside. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. But without faith, it is impossible to please God. Pero la fe es un legado que viene de Dios, But faith is a legacy that comes from God. porque Él sustenta todo el universo con su mano. He sustains the whole universe with his hand. De modo que lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. That of which we see was made by what can't be seen or couldn't be seen. Hay muchas cosas que no veo, pero ya se están gestando por la fe. There's a lot of things Ya that I empezaron don't see a tomar vida. that are Ya empezaron a starting to take crecer. are starting to show, are starting to grow. Dáselo fuerte al Señor si Give it to the Lord tú louder. crees que Él está aquí. If you believe that he is here. La fe es la herencia de Dios Faith is the inheritance para of sus God hijos. for his children. Por la fe podemos ver a Dios. By faith we can see God. Job dijo, de oídas te había oído, Job said, by just hearing, I've heard of you, mas ahora mis ojos te ven. but now my eyes see you. Dice el libro de Job que Job se paraba en las plazas y los hombres venían a tomar sabiduría de él y a estudiar la palabra. Y él era un maestro. The Bible says that the men will come to Job to learn, to ask him things, and Job was a teacher. Pero no conocía a Dios cara a cara. He did not know God face to face. Y Dios quiere que tú y yo lo conozcamos cara a cara. God wants you and I to know him face to face. ¿Sabes qué hizo conocer a Job a Dios cara a cara? You know what made God or Job know God face to face? El proceso que tuvo. The process that he had. Así es que cuando te encuentres en el proceso vas a aprender a ver a Dios cara a cara. So when you are found in the process, you're going to learn to see God. Y vas face a to decir face. como Job, de oídas te había oído, And you're going to say like mas Job, ahora mis ojos te ven. I've only heard of you, but now my eyes see you. Ahí está Dios, God is there. la carrera de la fe. The race of faith. Génesis 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Genesis 12:1 says, the Lord had said to Abraham, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. Muchos de ustedes están viviendo esa promesa de Dios.
Many of you are living that promise of God. Muchos dejaron tierra y parentela. Many have left their country and household. Pero mira, Dios no te trajo para que ganes unos dólares nada más. God didn't bring you just so you can earn a few dollars. Sí los vas a ganar, pero no es el propósito. You are gonna get them, but that's not the El purpose. propósito es que te trajo aquí para que tú seas bendición a las familias The purpose is that de He esta brought tierra. you here so that you could be a blessing to the families of this land. ¿Por qué están aquí? Porque Dios los trajo para hacer bendición Why are you a here? las familias de esta tierra. God brought you to be a blessing to the families of this land. ¿Cuántos podemos entender eso? How many of us can understand that? Eso es What it is. el propósito de Dios. Y le dice, te engrandeceré y te bendeciré y serás bendición. The purpose of God is I will make you great and you shall be blessed. Y le habló de una descendencia grande. He spoke to him about a big descendancy. Y en Génesis 15:1 ya vamos a empezar a aterrizar. Genesis 15:1, we're barely going to start. No, we're barely going to land. We're barely going to. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. After this, the word of the Lord came to Abram in a vision. Do not be afraid, Abram. I am your shield, your very great reward. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eleazar. But Abram said, Sovereign Lord, what can you give me since I remain childless, and the one who will inherit my estate is Eliezer of Damascus? Las costumbres o las leyes de esos tiempos decían que si la persona o la familia no tenía hijos, el que iba a heredar todo cuando muriera ese padre o ese patriarca era su mayordomo. The laws or the customs in those times that if someone passed away and they didn't have any kids, the person that was going to inherit it was going to be the servant of the household. Entonces Abraham se sentía un poco como desesperado porque ya iba casi para los 90 años el muchacho Abraham was already a little bit desperate because he was already reaching 90 years. y no había hijos. Children. Y entonces el mayordomo pues dijo, no, este viejito ya no la va a hacer. So the servant said, man, this old man's not going to do it Y el anymore. mayordomo caminaba como si fuera el dueño ya de todo el rancho. The servant was already walking like he was the owner of the whole ranch. Hasta le decía, ¿y la Cheyenne, papá? ¿Dónde está la Cheyenne? Y dice, mira, este se cree ya el heredero, pero tú me prometiste herederos. And he said, God, look, this guy's already acting like he's the heir, but you promised me an heir. Y entonces Dios saca del campamento a Abraham y lo lleva a un lugar donde solamente se veían las estrellas. So God takes Abraham out of the campground and takes him to a place where only he can see the stars. Y le recordó su promesa. And he reminded him of the Y promise. le dijo, tu descendencia será grande. Le dijo, ¿sabes contar? Si sabes contar, cuenta las estrellas. If you know how to Y count, puedes. if you know how to count the stars if you can. Así será tu How descendencia. your descendancy will be. Así es que Abraham tiene el hijo de la promesa, que es Isaac. Abraham has a child of the promise, which is Isaac. Y pues teniendo ese hijo, la mayoría diría, pues no está viendo la descendencia. So having that child, the majority can say he's not seeing the descendants. Pero realmente Dios no le dijo que iba a ver la descendencia, le dijo que iba a ser padre de multitudes. But in reality, God didn't tell him that he was going to see the descendancy, but that he was going to be the father of the nations. Viene entonces, con el hijo con el que tuvo, también con la concubina, So the son comes to him, also the son that he had with the concubine. y también a través de él hay una descendencia grande.
But also through him, there was going to be a great descendant. Los ismaelitas, Ishmaelites, árabes, Arabs. todos los de Medio Oriente, la mayoría. most of the Middle East. La promesa está cumplida. The promise is Pero fulfilled. viene Isaac. But Isaac comes. Y luego de Isaac viene Jacob y Esaú. From Isaac, Jacob, and Esau. Y de ahí ya nadie los paró. From there, nobody stopped them. De Jacob viene las 12 tribus de Israel. From Jacob, the 12 tribes. Las matemáticas de Dios empezaron a funcionar. The mathematics of God began Y ahora to function. estamos por toda la tierra. Now we are throughout the Estamos whole por world. toda la tierra. We are throughout the whole Porque world. Dios es fiel God is faithful a su palabra. to His word. Dios es fiel a lo que te ha prometido. Faithful to what He has promised you. Podemos tener luchas, podemos ver las cosas, podemos experimentar cosas, pero lo más importante es caminar en las promesas de nuestro Dios. We can have many problems, but the most important En el thing is legado que Dios está haciendo para nosotros. to walk in the legacy that God is making for us. Por último, Lastly, Timoteo, Pablo y Timoteo también Dios nos enseña algo de la herencia. Paul and Timothy, God shows us something about inheritance. Pues estaba buscando aquí, segunda de Timoteo, 2 Timothy, capítulo 1. En el verso 3. Dice, doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. thank God whom I serve as my ancestors did. De que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, Hey, I constantly remember you in my prayers, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. recalling your tears. I long to see you so that I may be filled with joy. Pablo está hablando a Timoteo Paul is speaking to Timothy. y le dice, He tells him, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Verso 5. says, I am reminded of your sincere faith which first lived in you, La cual habitó primero en tu abuela first lived in your grandmother, y después habitó en tu madre. later on in your mother. Y estoy seguro que ya la transmitieron a ti. I'm persuaded now lives in you also. La fe no fingida, amados. The sincere faith. Pablo amó a Timoteo como a un hijo. Paul loved Timothy like a son. Le dijo hijo amado en varias ocasiones. Called him beloved son in many occasions. Y Timoteo amó a Pablo como a un padre. Timothy loved Paul like a father. Pablo no tenía un hijo, Paul didn't pero have Dios le dio a Timoteo. but God gave him Timothy. Timoteo no tenía padre, Timothy didn't have a father. solo se habla que era hijo de un griego. They just speak about that he was son of a Greek. Y un día pasó por ahí y ya lo dejó encargado y se largó. One day he passed by there and left him in charge and left. Pero Pablo amó a Timoteo. Paul loved Timothy. Pablo pudo haber dejado todo lo que sabía, mis amados, en otro discípulo, en otro apóstol. Paul could have left everything that he knew to another disciple or Pero somebody. decidió dárselo a un jovencito. But he decided to give it to a teenager. Su estafeta, His baton, la carrera de la fe. the race of Solo faith. había uno que corría a su paso y era el pequeño There was Timoteo. only one that was running at his pace, and it was Y le dijo, Timothy. hay algo que me toca mi corazón de ti, Timoteo. There's something that touches my heart from Que la you, fe que tú Timothy. tienes The faith that you have empezó por tu abuela. began with your Tu grandmother. abuela se encargó de ministrarte, de enseñarte, de instruirte, de orar por ti. Grandmother was in charge of ministering for you. Y después vino tu madre e hizo lo mismo. Then
then your mother came and started doing the same. Y ahora tú vas a empezar una nueva generación Now you will start a new que generation tiene que bendecir a otros. that has to bless others. Cuando yo estaba predicando esto en la Ciudad de México, I was preaching this in the city of Mexico. predicó el pastor Cano de España también en este congreso. Pastor Cano from Spain preached this in his conference. Y, as well. y también el profeta y apóstol Aaron Kolb también estaba en este congreso. Also, the pastor and prophet Aaron Komp was in this. Aaron Kolb. Y entonces yo decía, pues le doy gracias a Dios que me va a permitir ministrar aquí, pero estos son hombres, son unos generales, yo qué puedo enseñarles. And thanks to God for letting me preach here, but these men are some generals, and God, what can I teach them? Y cuando bajé de predicar esta enseñanza, Aaron Kolb corrió a abrazarme. So when I preached this message, Pastor Aaron came and hugged me. Y me empezó a besar la frente y me decía, te amo, pastor, no sabes cómo me ha tocado este mensaje. And he kissed my forehead and hugged me and says, I love you, Pastor. You don't know how much this message has touched me. Dice, mi abuela se encargó de enseñarnos la fe cuando mi madre vivía sola. My grandmother was in charge of showing us the faith when my mother lived Me alone. recordé los días cuando era niño y mi abuela me sentaba en sus piernas y oraba por mí, me ministraba la palabra. Remember the days where my grandma would sit us on her lap Y and después pray for cuando- us, teach us the word. Cuando muere ella lo hace mi madre. After she passed away, my mother does it. Dice, mi madre va a cumplir 90 años y sigue como misionera en África. Mother's gonna be 90 years of age and she's a missionary. Y me still in acuerdo Africa. cómo oraba y me imponía las manos y me decía, eres el gran predicador, eres un siervo de Dios. Remember how she would hug me, pray for me, say you're a great servant of God, you're gonna be a great preacher. Y lo que acabas de predicar ha tocado profundamente mi corazón. What you just preached touched my heart deeply, Dice, soy como Timoteo, like Timothy, de una fe no fingida de mi abuela y de mi madre. of a sincere faith. Y yo sé que aquí hay mujeres heroínas también que están metiendo la palabra de Dios en el corazón de sus hijos y los hijos de sus hijos. I know there's women heroes here putting that faith in their children and the Y, children of y their tu children. recompensa será grande, madre. The reward shall be great, mother. Estándose muchos Timoteos, muchas Eunices, muchas Loidas, mujeres de fe, Any women of faith, y de los hombres como Abraham, like men like Abraham, que le creyeron a Dios a pesar de las circunstancias. believe God despite the circumstances. Pero quiero que esta noche quede en tu corazón la importancia But I want tonight del legado, to put this importance of the legacy, de la herencia más maravillosa que puedes dejar a tus hijos. the most marvelous inheritance you can leave your children. Ellos se van a acordar. They will remember. Tu nieta va a decir, un día mi abuelo me dejó predicar porque me tuvo confianza. Your granddaughter one day will say, my grandpa Y mi let me abuela preach. Alejandra estaba orando por mí para que yo diera la palabra correcta. My grandma Alejandra was praying for me so I can give the correct word. Y mi mamá caminaba conmigo orgullosa de que yo ya lo iba a hacer. My mom walked with me proud because I was going to do it. La fe fingida, la fe no fingida, The faith not fake se va transmitiendo a las generaciones. is transmitted to the generations. Por eso, aunque se aceleren y se enojen, hazles a un lado el teléfono por ratos. Even though they accelerate and they Y get ponle angry, las manos. take away their for a little Háblale bit, la palabra aquí que se meterá hasta lo más profundo de su corazón. speak the word here that is going to go to the deepest part of their Ora heart. por ellos cuando se duerman, ora por ellos cuando se levanten, háblales la palabra cuando vayas en el carro. Pray for them when they wake up, when they go to sleep, when you're in the car. Porque sin darse cuenta ellos, esa es la mejor herencia que tú has empezado a dejar sobre cada uno de Because ellos. without them realizing that is the best inheritance that you're going to leave them.
Póngase de pie Stand upon your feet. y vamos a orar. We're going to pray. Cuando yo le compartí la palabra de Dios a Hilario en la cárcel, I shared the word of God to Hilario in the prison. no me imaginé todo el tremendo universo de gente que él iba a ganar. I didn't even imagine the tremendous amount of people that he was going to gain. Pero yo le comparto la palabra de Dios, él estando preso. I shared him the word of God, him being captive. Él me quería matar Wanted to kill me. y es una historia. Story. Pero finalmente él se convierte al Señor But at the end, he converts to the Lord. y él es el primer pastor en esa cárcel The first pastor in that jail. que establecemos. Un día me hablan la directora y me dice, no sé qué pasó, pero me llegó la orden de dejar libre a su amiguito, dice. And the director of the jail calls me and says, I don't know what happened, but I got the Le order perdonaron 14 años. to let go your friend. They forgave him 14 years. Él decidió formar los orfanatorios en Guadalajara y en Puerto Vallarta. He decided to form the orphanage in Guadalajara and in Puerto Vallarta. ¿Cuántas generaciones han pasado de niños y niñas que tienen a Dios en su corazón? How many generations have passed from children that have God in their heart now? Tenía un mes que había salido de la cárcel y un día llegó a la puerta de la casa y traía a sus hermanas y traía a su mamá. It was 1 month since he got out of prison, and he came to the doors of my house, and he had his family, his mothers, his sisters. Y la escena era tremenda porque él las fue a rescatar de la vida de prostitución. And it was amazing because he went to rescue them from the life of prostitution. Y pues venían así vestidas. They came dressed like that. No tenían nada de cara de santidad, hermanas de iglesia. They had no face of holiness from women from church. Y dice, traigo a mi familia porque Dios me dijo que yo y mi casa íbamos a ser salvos. And he said, I bring my family because God told me that my house and I will be saved. Siguen las generaciones, siguen los niños creciendo, siguen muchos que no tuvieron padres, ahí han encontrado padre. Muchas niñas que no recibieron el calor y el amor verdadero, ahí lo están encontrando. Many children who didn't have any fathers, many girls who didn't have any love or hug, they're receiving it there. Hilario finalmente se fue con el Señor ahora en la pandemia, Dios lo llamó a su presencia. Nadio has gone to the presence of the Lord during the pandemic. Pero sigue su esposa, His wife is there, siguen sus hijos, children, siguen los niños Timoteos y las niñas Loidas y Eunices. the kid Timothy's and the girls Eloidas. Que ellos van a abrazar a sus hijos They are going to hug y their les van a children. hablar de la herencia que Dios les dio. They're going to speak of the inheritance that God gave Yo quiero them. que vayas tú estos I días want you to go these days. y abraces a tus hijos, a tus Hug your padres, children, your parents. que valores tu casa y tu familia Value your house and your family. y que le des gracias a Dios por los que tú ni vas a conocer, que vienen de ti, And to give thanks to God to pero those que that van you're a not servir going a to know, Dios but de come from generación you. en That they're gonna generación, serve God from generation de to generación en generación. generation to generation. Te damos gracias, Señor, por We give you tu thanks, amor. Lord, for your love. Levante sus manos por un momento al cielo. Ríndase a Dios. Lift up your hands for a moment to heaven. Surrender to God. Dile gracias, Señor. Say thank you, Lord.
Dame la estafeta, Señor. Give me the baton, Lord. Dame el legado, Señor, Give me the legacy. para traspasarlo a mis generaciones, Pass it Señor. on to my generations. El legado del amor, el legado de la fe, The legacy of love, the legacy of faith, el legado del Dios Todopoderoso. the legacy of the all-living God. Hagamos ese pacto, Señor. Let's do that pact, Lord. Tú eres mi Dios You are my God, y mis generaciones and my generation te serviremos will serve you en esta tierra. on this earth. Tu bendición Your blessing de bendición de A generación en generación. from generation to Mis generation. hijos y los hijos de mis hijos, My Señor, children and the children of my te children servirán, Padre. will serve you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Fortalece mi fe, Señor. Strengthen my faith, Lord. Enséñame a caminar en la fe, Señor. Teach me to walk in the faith. Porque el gigante que salió contra mí, Because the giant that came out in front mañana of me, no lo veré. tomorrow I will not see it. Porque será derrotado una vez Because más. he will be defeated once more. Porque tú estás conmigo. Because you are with me. Tú eres mi Dios. You are my God. Tú eres el Dios Todopoderoso. You are the God Almighty. Tú eres el Rey de Reyes. You are the King of El Kings. Señor de The señores. Lord of Lords. Y a ti, Señor, And to you, Lord, te voy a servir, I will Señor. serve En el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen. Déselo fuerte al Señor. Give it to the Lord louder, louder. Dáselo más fuerte porque Él se lo merece. Give it to him louder because he deserves it. Señor, gracias por esta palabra. Lord, thank you for this word. Y sí, Padre, And yes, Lord, vamos a seguir con nuestras generaciones, we are going to follow with our generation, con nuestros hijos, Padre, our children, Father, y con nuestros nietos, Señor, with our y grandchildren, con nuestras generaciones. with our generation. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Bueno, antes de despedir, Before we dismiss, les quiero recordar mañana I want to remind you that tomorrow en la conferencia de is mujeres the women's conference a las 7. at 7. Si no se han registrado, If you haven't no te registered, preocupes, hay tiempo. don't worry, there's time. Mañana llega Tomorrow you can y va a come. haber una mesa de registración. There's going to be a table to register. Y el sábado igualmente. And Saturday the same. So les animo. So I encourage you. Y tendremos servicio domingo a las 9. And we will have service Sunday at 9, Servicio en inglés. service in English, Y a las 11 en español. and 11 in Spanish. Los amamos mucho. We love you so a Y lot, Dios me los bendiga. and God bless you.